Campesinos 1. Un empleado del Hotel Moscovita Slaviansky Bazar, Nikolai Chikildeyev, había caído enfermo. Sus piernas se le habían entumecido, su paso se había visto debilitado y, como consecuencia de ello, en cierta ocasión, mientras caminaba a lo largo de un pasillo, tropezó y cayó llevando una bandeja sobre la que había un plato de guisantes con jamón. Así pues, se vio obligado a abandonar su puesto. Cuanto dinero tenía, el suyo y el de su mujer, se lo gastó en curas, pero ya no le quedaba con qué mantenerse y resultaba aburrido permanecer allí sin ocupación alguna, de modo que decidió que quizás sería conveniente regresar a su casa, a la aldea. En casa es más sencillo guardar cama y vivir es más barato, pues no en vano se dice, en casa hasta las paredes reconfortan. Llegó a su súcubo natal al caer la noche. En sus recuerdos de infancia, el nido paterno se le aparecía luminoso, acogedor, confortable. Ahora, después de entrar en la isba, hasta se asustó. Resultaba tan sombrío, angosto y sucio. Su mujer, Olga, y su hija, Shasha, que habían viajado con él, miraban con perplejidad el horno, grande y cochambroso, que, renegrido por el hollín y las moscas, ocupaba casi la mitad de la isba. ¡Cuántas moscas! El horno se había combado. Los troncos de las paredes estaban torcidos y daba la impresión de que en cualquier momento la isba se fuera a desmoronar. En un rincón de la parte delantera, al lado de los iconos, estaban pegadas unas etiquetas de botellas y algunos recortes. Hacían las veces de cuadros. La pobreza, la pobreza. No había ningún adulto en la casa. Todos se habían ido a la siega. Sentada sobre el horno estaba una niña de unos 8 años, rubia, sin asear, indiferente. Ni siquiera había dirigido una mirada a los recién llegados. Abajo, una gata blanca se restregaba contra el atizador. «Psst, psst», la llamó Shasha. «Psst, psst». «No nos oye», dijo la niña. «Se ha quedado sorda». «¿Por qué?» «Así son las cosas. Le dieron una paliza». Con un simple vistazo, Nikolai y Olga comprendieron cómo era allí la vida, pero nada se dijeron el uno al otro. Dejaron caer los paquetes en silencio y en silencio salieron a la calle. Su isba era la tercera desde uno de los extremos y, a juzgar por su aspecto, parecía la más pobre, la más vieja. La segunda no era mejor, pero en cambio la de más allá tenía un tejadito de hierro y visillos en las ventanas. Aquella isba sin cercar se alzaba como una mansión y acogía una taberna en su interior. Las isbas se sucedían en hilera y todo el pueblecito, silencioso y meditabundo, con sus sauces y cervales que observaban desde los patios, ofrecía un aspecto agradable. Al otro lado de las huertas de los campesinos comenzaba el declive hacia el río, escarpado y abrupto, así que entre la arcilla, aquí y allá, unas piedras enormes habían quedado al desnudo. A lo largo de la cuesta, en torno a aquellas piedras y a unos agujeros cavados por los alfareros, se entrecruzaban las veredas. Pedazos de vajilla rota de color pardo y rojo se amontonaban en voluminosas pilas, mientras más abajo se abría un prado amplio y llano, de un verde radiante, ya cegado, por el que en aquel instante paseaba el rebaño de los campesinos. El río se encontraba a una versta de la aldea, tortuoso, con unas fantásticas márgenes floridas, y, tras él, se vislumbraba de nuevo el amplio prado, los rebaños, las largas filas de los gansos blancos y, a continuación, al igual que en esta parte, un abrupto repecho sobre el monte y, arriba, en la cumbre, el pueblo, la iglesia de 5 cúpulas y, algo más alejada, la casa señorial. «Es bonita vuestra tierra», dijo Olga mientras se persignaba en dirección a la iglesia. «¡Qué exuberancia, señor!». Justo en aquel instante tocaron a vísperas. Era la víspera del Día del Señor. Abajo, 2 niñas pequeñas que llevaban un cubo con agua dirigieron los ojos hacia la iglesia para escuchar aquel sonido.
A esta hora en el Slaviansky Bazar se sirven las comidas, exclamó Nikolai con nostalgia. Sentados al borde del precipicio, Nikolai y Olga observaban cómo iba poniéndose el sol, cómo el cielo, dorado y purpúreo, se reflejaba en el río, en las ventanas del templo, y todo el ambiente, delicado, reposado, indescriptiblemente puro, como nunca suele serlo en Moscú. Cuando el sol se puso, entre balidos y bramidos pasó el rebaño y, desde aquella otra orilla, trajo su vuelo a los gansos y todo se calmó. La serena luz se atenuó en el cielo y, rápidamente, comenzó a caer la penumbra de la noche. Mientras tanto, ya habían regresado los viejos, el padre y la madre de Nikolai, enjutos, encorvados, desdentados, ambos idénticos en altura. También habían llegado las mujeres, las nueras, María y Fiokla, que trabajaban en la orilla opuesta del río, en casa del terrateniente. María, la mujer de su hermano Kiriak, tenía 6 hijos. Fiokla, la mujer de su hermano Denis, el cual se había marchado al ejército, 2. Así pues, cuando Nikolai, al entrar en la isba, vio a toda la familia, todos aquellos cuerpos, grandes y pequeños, que se agitaban sobre el catre, en las cunas y en cada uno de los rincones, cuando vio con qué avidez el viejo y las mujeres se comían el pan negro mojándolo en agua, comprendió que en vano había viajado hasta allí, enfermo, sin dinero y, además, con familia. En vano. «¿Dónde está mi hermano Kiriak?», preguntó él mientras les saludaba. «Vive en casa de un comerciante, de guardés en el bosque», respondió su padre. «Sería un campesino normal, pero empina el codo en demasía». «No está en condiciones», exclamó llorosa la vieja. «Nuestros hombres resultan amargos, no aportan nada a la casa, pero sí que se llevan lo suyo. Y Kiriak bebe, como también el viejo lo hace. No hay forma de ocultar los pecados. Bien conoce el camino a la taberna. La reina de los cielos está colérica». Con la intención de agasajar a los huéspedes, pusieron el samovar. Del té emanaba olor a pescado. El azúcar estaba roído y de color gris. Las cucarachas iban y venían por el pan y la vajilla. Repelía dar un solo trago, como también así la conversación resultaba repelente. Necesidades y enfermedades sin parar. Sin embargo, no tuvieron tiempo de terminar de bebérselo, pues, después de una taza, un grito ebrio, prolongado y potente, llegó desde el patio. «¡María!». «Hablando del rey de Roma», dijo el viejo. «Parece que ha venido Kiriak». Todos se quedaron expectantes. Poco después, de nuevo el mismo grito, brusco y prolongado, como si procediera de las profundidades de la tierra. «¡María!». María, la nuera mayor, palideció y se apretó contra el horno. Resultaba ciertamente extraño ver esa expresión de miedo en el rostro de una mujer fea, fuerte y de anchas espaldas. Su hija, aquella misma niña que estaba antes sentada en el horno y que tan indiferente les había parecido, de repente rompió a llorar con intensidad. «¿Y a ti, cataplasma, qué te pasa?», le dijo a voz en grito Fiokla, su hermosa tía, también fuerte y ancha de hombros. «Tampoco la va a matar, seguro». Gracias al viejo, Nikolai se enteró de que María tenía miedo de vivir en el bosque con Kiriak y que éste, cada vez que se emborrachaba, acudía a buscarla y, entonces, organizaba un escándalo y le pegaba sin clemencia ninguna. «¡María!». El grito se escuchó junto a la misma puerta. «Protegedme, por Cristo, parientes míos», comenzó a balbucear María, respirando tal como si la hubieran sumergido en agua muy fría. «Protegedme, mis parientes». Todos los niños empezaron a llorar, cuantos había en la isba, así que, cuando los vio, Sasha también rompió a llorar. Se escuchó una tos ebria mientras en la isba entraba un campesino alto,
con barba negra, gorro de invierno y aspecto temible, pues por culpa de la deslucida luz de la bombilla resultaba imposible distinguir su cara. Era Kyriak. Fue levantando el brazo mientras se aproximaba a su mujer hasta que la golpeó con el puño en pleno rostro. Ella, aturdida por el golpe, no dejó escapar ni un solo sonido, sino que se limitó a tomar asiento, pero en ese preciso instante comenzó a brotar la sangre de su nariz. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!, bisbiseaba el viejo mientras se encaramaba a lo alto del horno. ¡Delante de los invitados! ¡Vaya pecado! Por el contrario, la vieja permaneció sentada en silencio, encorvada, pensando en sus cosas. Fiocla mecía la cuna. Seguramente, sabiéndose temible y satisfecho de ello, Kyriak agarró a María del brazo, la arrastró hacia la puerta y empezó a rugir como una bestia para parecer todavía más temible. Pero, en ese momento, de repente vio a los invitados y se detuvo. «Vaya, si ya han llegado», exclamó, soltando a su mujer. «Mi hermanito y su familia». Pronunció una oración ante una imagen, tambaleándose y abriendo notoriamente sus enrojecidos ojos ebrios, y prosiguió. «Mi hermanito y su familia han llegado a la casa paterna desde Moscú. Ni qué decir tiene la gran capital, ni qué decir tiene la ciudad de Moscú, la madre de todas las ciudades. Disculpad». Se acomodó en un banco junto al samovar y, en medio del silencio general, se dispuso a tomarse un té sorbiendo sonoramente también lo del platito. Se bebió unas 10 tazas, a continuación se recostó sobre el banco y empezó a roncar. Todos se fueron yendo a dormir. A Nikolai, como enfermo que estaba, le ubicaron en el horno, junto al viejo. Sasha se acostó en el suelo y Olga se fue con las mujeres al cobertizo. «Ay, ay, Palomita», decía ella mientras se echaba sobre el heno al lado de María. «Las lágrimas no aliviarán el dolor. Súfrelo todo aquí. Está dicho en las Escrituras: a quien te golpee en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Ay, ay, Palomita». Después, a media voz, como cantando, le estuvo hablando de Moscú, de su vida, cómo había trabajado de camarera en una pensión. «Además, en Moscú las casas son grandes y de piedra», relataba ella. «Hay muchas iglesias, 40 veces 40, Palomita, y en las casas hay auténticos caballeros, de esos tan guapos y tan decentes». María comentó que ella no había estado nunca en Moscú, ni siquiera en la cabeza de distrito. No sabía leer ni escribir, no conocía ninguna oración, ni siquiera se sabía el Padre Nuestro. Ella y la otra nuera, Fiocla, que en aquel instante permanecía sentada algo más lejos, escuchando, eran extremadamente ignorantes y carecían de capacidad para comprender nada. Ninguna de las dos quería a su marido. María temía a Kyriak y, cuando éste se quedaba con ella, la mujer temblaba de miedo y, a su lado, siempre se sentía atufada porque el hombre exhalaba un fuerte olor a vodka y a tabaco. Fiocla, ante la pregunta de si no se aburría sin marido, respondió enojada: «Que me deje tranquila». Charlaron un rato y se calmaron. Hacía bien de frío y, junto al cobertizo, un gallo cacareaba a pleno pulmón, impidiéndoles dormir. Cuando la luz azulada de la mañana ya se filtraba a través de todas las rendijas, Fiocla se levantó a hurtadillas y salió, aunque poco después se pudo oír cómo corría presurosa hacia algún lugar, haciendo resonar sus pies descalzos. 2. Olga se fue a la iglesia, llevándose a María consigo. Mientras bajaban por el sendero en dirección al prado, ambas se sentían alegres. A Olga le gustaban los grandes espacios abiertos y María había encontrado en su nuera
a una persona próxima, allegada. El sol ascendía. Un somnoliento gavilán planeaba a baja altura sobre el prado. El río estaba nublado, la niebla flotaba por algunos puntos y, sin embargo, al otro lado, sobre la montaña, se extendía ya una franja de luz. La iglesia refulgía y en el jardín de la casa señorial los grajos graznaban con ganas. El viejo, normalito, le contaba María, pero la abuela es puntillosa, todo lo rebate. Se nos acabó el grano al llegar el carnaval y ahora compramos harina de la taberna, así que vaya, que está enfadada. Coméis mucho, nos dice. Ay, ay, palomita, súfrelo todo aquí, así está escrito. Venid todos los que estáis trabajados y cargados. Olga hablaba pausadamente, como cantando, y sus andares eran como los de una peregrina, rápidos y resueltos. Leía a diario el Evangelio, lo leía en voz alta, como un diácono, pues, aunque no comprendía muchas cosas, las palabras sagradas la emocionaban hasta el punto de hacerle brotar las lágrimas y pronunciaba expresiones como «con tal que» y «hasta tanto», con un dulce estremecimiento del corazón. Creía en Dios, en la Virgen y en los apóstoles. Creía que no se puede ofender a nadie en el mundo, ni a la gente sencilla, ni a los alemanes, ni a los gitanos, ni a los judíos, y que hay que sentir piedad incluso por aquellos que no se compadecen de los animales. Creía que así estaba escrito en los libros sagrados y, por eso, cuando pronunciaba las palabras de la Sagrada Escritura, incluso las que no comprendía, la expresión de su rostro se tornaba compasiva, tierna y radiante. «¿De dónde eres?», le preguntó María. «Soy de Vladimir, pero me llevaron a Moscú hace ya mucho, con 8 añitos». Ya se aproximaban al río. En la otra orilla, de pie justo al borde del agua, estaba desnudándose una mujer. «Es nuestra Fiocla». María la había reconocido. Iría de camino a la hacienda señorial cruzando el río, a casa de los administradores. Es terrible, una pícara y una mal hablada. Fiocla, con sus cejas negras y el cabello suelto, joven aún y fuerte como una muchacha, se lanzó desde la orilla y comenzó a chapotear en el agua con los pies, provocando que las ondas se difundieran sobre la superficie en todas direcciones. «La muy pícara es terrible», repitió María. A lo ancho del río habían colocado unas inestables pasarelas de troncos por debajo de las cuales, sumergidos en un agua límpida y transparente, pasaban bancos enteros de bagres cabezudos. Centelleaba el rocío sobre los verdes arbustos que se orientaban hacia el agua. Reinaba un sentimiento de calidez, todo resultaba placentero. ¡Qué hermosa mañana! Y, probablemente, así de hermosa sería la vida en este mundo si no hubiera necesidad, la horrible e irremediable necesidad de la que no hay lugar donde esconderse. Bastaba simplemente echar un vistazo a la aldea para rememorar vívidamente todo lo sucedido el día anterior y el ensueño de felicidad que surgía en derredor se desvanecía en un instante. Llegaron a la iglesia. María se detuvo junto a la entrada sin atreverse a seguir hacia adelante. Tampoco osó sentarse, aunque no empezarían a tocar a misa hasta pasadas las 8. Se quedó todo el tiempo allí de pie. Mientras se leía el Evangelio, de pronto la gente comenzó a moverse, abriendo paso a la familia del terrateniente. Entraron 2 muchachas con vestidos blancos y sombreros de ala ancha y, con ellas, un muchachito orondo y rosado con trajecito de marinero. Su aparición impresionó a Olga. A primera vista resolvió que se trataba de personas honradas, cultivadas y guapas. María los miraba con el ceño fruncido, con aire sombrío, con pesar, como si aquellos que entraban no fueran personas, sino monstruos que pudieran atropellarla en caso de que no se apartara. Además, cada vez que el diácono exclamaba algo con su voz de bajo, a ella le parecía oír un grito. «¡María!». 3. Supieron en la aldea de la llegada de los visitantes, así que,
Nada más terminar la misa, un gran número de personas se congregaron en la izba. Tanto los Leonichev como los Matveichev y los Ilichov acudieron a interesarse por aquellos parientes suyos que habían trabajado en Moscú. A todos los muchachos de Sukovo que sabían leer y escribir, los mandaban a Moscú y allí los empleaban, siempre de camareros o de mozos, del mismo modo que a los que procedían de la aldea que se encontraba en la orilla opuesta, solo los empleaban como panaderos. Y esa había sido la costumbre desde antiguo, ya desde los tiempos del régimen de servidumbre, cuando un tal Lukak Ivanich, un campesino de Sukovo, que había servido de mozo en uno de los clubes de Moscú, ahora ya legendario, tomara a su servicio solo a sus paisanos, de forma tal que éstos, convirtiendo aquello en norma, reclamaban también a sus parientes para a su vez colocarlos en tabernas y restaurantes. Por eso, desde aquella época, la aldea de Sukovo ya no se conocía entre los habitantes de las inmediaciones por otro nombre que no fuera el de Kamarerovskaya o la Kayovka. A Nikolai le enviaron a Moscú cuando tenía 11 años y le colocó en su puesto Iván Makarich, de la familia de los Matveichev, quien por entonces trabajaba de acomodador en el jardín Hermitage. Por esa razón, al dirigirse en aquel instante a los Matveichev, Nikolai dijo en tono sentencioso: «Iván Makarich es mi benefactor y me siento obligado a rogar día y noche a Dios por él, pues fue gracias a su empeño que me convertí en un hombre de provecho». «Padrecito mío», exclamó en tono quejumbroso una vieja de elevada estatura, la hermana de Iván Makarich, «pues llevamos tiempo sin saber nada de ellos, querido mío. Durante el invierno estuvo sirviendo en el Teatro Umont, pero esta temporada corrió el rumor de que trabajaba en algún lugar fuera de la ciudad, en unos jardines. Se ha hecho viejo. Antes, durante la estación estival, solía mandar a casa unos 10 rublos al día, pero ahora no nos llegan noticias de parte alguna. Debe estar extenuado el viejecito». Las viejas y las demás mujeres observaban los pies de Nikolai, calzados con unas botas de fieltro, y su rostro lívido, refiriendo así con tristeza: «No estás en condiciones, Nikolai Osipich, no estás en condiciones, ni por asomo». Todos miraban a Sasha. Ella ya había cumplido los 10 años, pero era pequeña de estatura, muy delgada y, a simple vista, se le podían echar unos 7 años, no más. Al compararla con las demás muchachas, bronceadas, mal peladas y vestidas con unas largas camisas descoloridas, ella, tan blanquita, con sus grandes ojos oscuros y su cintita roja en el pelo, tenía un aspecto gracioso, como si se tratara de una fierecilla que hubieran atrapado en el campo y hubieran arrastrado hasta la izba. «Y bien que me sabe leer», se jactó Olga, mirando con ternura a su hija. «Lee, nenita», dijo ella mientras sacaba del latillo un evangelio. «Lee, que estos cristianos ortodoxos te prestarán atención». El evangelio era viejo, pesado, encuadernado en cuero, con los bordes manoseados, y olía como si unos monjes hubieran entrado en la izba. Sasha arqueó las cejas y arrancó en voz alta, como cantando: «Habiendo partido, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José, diciéndole así: levántate y coge al niño y a su madre». «Al niño y a su madre», repitió Olga, poniéndose completamente roja por la emoción. «Y huye a Egipto, y quédate allí hasta tanto yo te diga». Al llegar a la expresión «hasta tanto», Olga no se contuvo y empezó a llorar. Viéndola, María se puso a sollozar y, a continuación, la hermana de Iván Makarich. El viejo empezó a toser y comenzó a removerse para darle una golosina a su nieta, pero al no hallar nada, cejó en su empeño. Cuando finalizó la lectura, los vecinos se dispersaron hacia sus respectivas casas
emocionados y muy complacidos con Olga y Sasha. Al ser festivo, la familia se quedó todo el día en casa. La vieja, a quien tanto su marido como sus nueras y nietos llamaban abuela, se esforzaba por hacerlo todo por sí sola. Ella misma calentaba el horno y ponía el samovar. Ella misma hacía la salida de mediodía, aunque luego andaba siempre refunfuñando porque la mandaban a trabajar. Además, siempre estaba pendiente de que nadie se comiera un pedazo de más o de que el viejo y las nueras no se quedaran sentadas sin tarea alguna. A veces oía que los gansos del tabernero se encaminaban por la parte posterior hacia su huerta y, entonces, salía corriendo de la isba con un largo palo y se pasaba media hora vociferando estruendosamente junto a sus coles, tan flácidas y magras como ella misma. En otras ocasiones le daba la impresión de que alguna corneja acechaba sus pollitos y, entonces, se precipitaba entre injurias sobre el animal. Estaba enfadada, mascullaba de la mañana a la noche y a menudo dejaba escapar tal grito que hasta los transeúntes se detenían en medio de la calle. No se mostraba cariñosa con su anciano marido, a quien lo mismo tildaba de gandul que de peste. Era él un hombre superficial y falto de confianza y, quizás, si ella no le hubiera estado asusando en todo momento, nunca habría trabajado y se habría limitado a permanecer sentado en el horno, conversando. Se pasaba largos ratos hablando al hijo de ciertos enemigos suyos y se quejaba de las ofensas que al parecer sufría a diario por parte de los vecinos, pero resultaba aburrido escucharle. «Así es», relataba él con las manos en los costados. «Así es. Después de la fiesta de la exaltación de la cruz, estuve vendiendo el heno a 30 copecs el pud y de buen grado. En efecto, bien, es sencillo. Lo único que eso supone es que soy yo mismo quien acarrea el heno por la mañana sin molestar a nadie, de buen grado. Entonces, en mala hora veo que sale de la taberna el starosta Antisedelnikov. ¿A dónde llevas eso? Y me agarra de la oreja. A Kiriak le dolía la cabeza de un modo espantoso y se sentía avergonzado ante su hermano. «Es lo que hace el vodka. ¡Ay, Dios mío!», bisbiseaba él mientras mecía su dolorida cabeza. «Esperad, hermanita, perdonadme, por Cristo, no estoy precisamente orgulloso». Siendo día de fiesta, compraron en la taberna arenque y prepararon bodrio con la cabeza del animal. A mediodía se sentaron todos a tomar el té y allí permanecieron bebiendo mucho tiempo, hasta que se hartaron y hasta que, al parecer, se hincharon de tanto té, pero aún así, después de todo lo bebido, empezaron a comerse el bodrio, todos del mismo puchero. Entretanto, la abuela había recogido ya el resto del arenque. Por la tarde, un alfarero estuvo enfornando pucheros en el precipicio. Abajo, en el prado, las muchachas danzaban en corro y cantaban. Se tocaba el acordeón. Mientras, en la orilla opuesta del río, también ardía un horno y cantaban las muchachas y, en la lejanía, aquel canto resultaba armonioso y dulce. En la taberna y en sus alrededores alborotaban los campesinos, entonaban melodías con sus voces ebrias, aquí y allá, y se insultaban de un modo tal que Olga no dejaba de estremecerse y decir: «¡Ay, padrecito!». Le asombraba que los insultos no cesaran en momento alguno y que quienes más alto y más insistentemente se insultaran fueran los viejos, aquellos a quienes le llegaba ya la hora de morir. Niños y niñas escuchaban aquellos insultos sin turbarse lo más mínimo, por lo que resultaba evidente que se habían acostumbrado a ellos desde la cuna. Pasó la medianoche, ya habían apagado los hornos tanto aquí como en el otro lado, pero abajo en el prado y en la taberna seguía aún el trasiego. El viejo y Kiriak, borrachos y agarrados del brazo, apoyándose el uno en el hombro del otro, se aproximaron al cobertizo donde descansaban Olga y María. «Déjala»,
Trataba de convencerle el viejo. Déjala. Es una mujer tranquila. Esto es pecado. ¡María!, gritó Kiriak. Déjala. Es pecado. No es mala mujer. Ambos permanecieron un minuto de pie ante el cobertizo y se marcharon. «Adoro las flores del campo», comenzó a cantar de repente el viejo con aguda y penetrante voz de tenor. «Adoro recogerlas por los prados». Después escupió, soltó alguna indecencia y se fue a la isba. 4. La abuela plantó a Shasha junto a su huerto y le ordenó que vigilara para que no entraran los gansos. Era un caluroso día de agosto. Los gansos del tabernero podían acceder al huerto por la parte de atrás, pero en aquel momento tenían ocupación, pues estaban picoteando la avena de los alrededores de la taberna y hablando tranquilamente. Solamente el ánsar erguía bien alto la cabeza, como si quisiera ver si andaba por allí la vieja del palo. Otros gansos podían llegar desde abajo, pero esos estaban pastando lejos, al otro lado del río, dispersándose por el prado como una amplia guirnalda blanca. Shasha se quedó algún tiempo allí de pie, pero se hartó y, viendo que los gansos no acudían, se alejó camino del precipicio. Allí vio a la hija mayor de María, Motka, que estaba de pie, inmóvil, contemplando la iglesia sobre una enorme piedra. María había dado a luz en 13 ocasiones, pero solo le quedaban 6 hijas, todas niñas, ni un solo chico, y la mayor de ellas tenía 8 años. Motka, descalza y vestida con una larga camisa, permanecía allí de pie bajo el sol, bajo un sol que la atizaba justo en la coronilla, algo en lo que ella no reparaba, dando así la impresión de que se hubiera petrificado. Shasha se plantó al lado de ella y, dirigiendo la mirada hacia la iglesia, dijo: «En la iglesia vive Dios. Las personas encienden lámparas y velas y, sin embargo, Dios, unas lamparitas rojas, verdes y azules como si fueran ojitos. De noche, Dios pasea por la iglesia y a su lado la Santísima Virgen y San Nicolás. Tup, tup, tup. Y el guardián es terrible, terrible. ¡Ay, palomita!», añadió, imitando a la madre. «Pero cuando llegue el fin del mundo, todas las iglesias serán transportadas al cielo, incluidas las campanas», preguntó Motka con voz de bajo, remarcando cada sílaba. «Incluidas las campanas. Y cuando llegue el fin del mundo, los buenos irán al paraíso, pero los enojados arderán en un fuego eterno e inextinguible, palomita. A mi madre y también a María, Dios les dirá: vosotras no habéis ofendido a nadie, así que caminad a mi diestra, al paraíso. En cambio, a Kiriak y a la abuela les dirá: vosotros marchad hacia la izquierda, hacia el fuego, y quien carne y leche haya comido, al fuego también con él». Levantó la vista hacia arriba, hacia el cielo y, tras abrir ostensiblemente los ojos, dijo: «Mira el cielo, no parpadees y podrás ver a los ángeles». Motka comenzó a mirar el cielo, así que transcurrió un minuto en silencio. «¿Los ves?», preguntó Shasha. «No los veo», exclamó Motka con su voz de bajo. «Pues yo sí los veo. Unos pequeños angelitos vuelan por el cielo, con sus alitas y todo, fugaces como mosquitos». Motka se quedó pensativa un instante, mirando al suelo, y preguntó: «¿La abuela también arderá?». «Así es, palomita». Desde la piedra hasta abajo del todo se extendía una cuesta suave y uniforme, cubierta de tersa hierba verde, que invitaba a ser tocada con la mano o a tumbarse sobre ella. Shasha se tendió y rodó pendiente abajo. Motka, con su rostro serio y severo, se tumbó también resoplando y echó a rodar, haciendo que la camisa se le subiera hasta los hombros. «¡Qué bien me lo he pasado!», comentó Shasha emocionada.
Ambas ascendieron para dejarse caer una vez más, pero en ese preciso instante escucharon una estridente voz de lo más familiar. ¡Oh, qué espanto! La abuela, desdentada, huesuda, encorvada y con sus cortos cabellos encanecidos que ondeaban al viento, obligaba a salir del huerto a los gansos con su largo palo mientras gritaba: «¡Habéis pisoteado toda la col! ¡Malditos! ¡Así os degüellen! 3 veces réprobos, úlceras, no hay quien os meta en vereda». Vio a las muchachas, soltó el palo, cogió una rama seca y, tras agarrar a Sasha por el cuello con sus dedos, nudosos y firmes como la castaña de agua, comenzó a azotarla. Sasha lloraba a causa del dolor y el miedo, pero, en ese momento, el Ansar, meciéndose sobre una y otra pata y con el cuello estirado, se aproximó a la vieja, dejó escapar un silbido y retornó a su grupo, momento en que todas las gansas le aclamaron enaltecedoramente: «¡Cuac, cuac!». A continuación, la abuela se dispuso a azotar a Motka, a quien además se le había vuelto a levantar la camisa. Presa de la desesperación, llorando en alta voz, Sasha se dirigió a la isba para quejarse. Tras ella caminaba Motka, que también lloraba, aunque con su voz debajo y sin enjugarse siquiera las lágrimas, por lo que su rostro estaba tan mojado como si lo hubiera sumergido en agua. «¡Padrecito mío!». Olga se quedó atónita cuando ambas entraron a la isba. «¡Reina de los cielos!». Sasha empezó a dar explicaciones, pero en ese momento, acompañada de un insulto y un grito penetrante, entró la abuela. Fiocla montó en cólera y se organizó un buen alboroto en el interior de la isba. «No ha sido nada, nada», le consolaba Olga, pálida, indispuesta, acariciando la cabeza de Sasha. «Es tu abuelita, es pecado enfadarse con ella. No ha sido nada, nenita». Nikolai, que estaba ya harto de aquel griterío, del hambre, del tufo y del hedor constantes, que odiaba y despreciaba la pobreza, que se avergonzaba de su padre y de su madre ante su mujer y su hija, dejó caer del horno las piernas y exclamó irritadamente, con voz llorosa y dirigiéndose a su madre: «No se os ocurra pegarle, no tenéis ningún derecho a pegarle». «Vaya, pero si la estás espichando ahí sobre el horno, tullido», le espetó Fiocla a voz en grito y con malicia. «¿A dónde diablos vais a ir, parásitos?». Tanto Sasha como Motka y las demás muchachas, todas ellas buscaron refugio en un rincón junto al horno, a espaldas de Nikolai, y desde allí escucharon todo en silencio, tan atemorizadas que se oía cómo latían sus pequeños corazoncitos. Siempre que en una familia hay un enfermo que permanece postrado largo tiempo y sin esperanza, se suceden algunos instantes muy enojosos cuando todos los allegados, desde lo más profundo del alma, medrosamente y en secreto, desean su muerte. Entonces, solo los niños temen la muerte de la persona querida y, al pensar en ella, experimentan un sentimiento de horror. Por eso, en aquel instante las muchachas, conteniendo la respiración, contemplaban a Nikolai con expresión de tristeza en sus caras, con ganas de romper a llorar y de decirle algo cariñoso y compasivo, porque imaginaban que pronto moriría. Él se arrimaba a Olga, como buscando su protección, y le decía bajito, con voz temblorosa: «Olga, querida, no puedo continuar aquí. No tengo fuerzas. Por Dios, por Cristo que está en los cielos, escribe a tu hermana Claudia Abramovna que venda y empeñe todo cuanto tenemos en su casa y que nos envíe el dinero para que nos marchemos de aquí. Oh, Señor», prosiguió él en tono melancólico, «lo que daría por ver de nuevo Moscú aunque fuera con un solo ojo. Lo que daría por verlo aunque fuera en sueños, madrecita mía». Cuando comenzó a caer la tarde y la isba ya estaba a oscuras, el ambiente se volvió tan triste que resultaba difícil pronunciar una sola palabra. La malhumorada abuela mojaba trocitos de pan de centeno en su taza y continuó chupeteándolos largo tiempo, durante 1 hora entera.
María, después de ordeñar la vaca, trajo el cubo con la leche y lo colocó sobre un banco. A continuación, la abuela lo trasvasó del cubo a unas jarras, tomándose también su tiempo, sin prisas, al parecer contenta de que hubiera llegado la vigilia de la Asunción, de que nadie fuera a beberse la leche y de que toda ella fuera a quedar intacta. Apenas sirvió un poquito en un platillo para el bebé de Fiocla. Cuando ella y María llevaron las jarras a la bodega, Modka se reanimó repentinamente, bajó del horno y, acercándose al banco donde estaba la taza de madera con los trocitos de corteza de pan, vertió la leche del platillo en su interior. La abuela, una vez de vuelta en la isba, se dedicó otra vez a sus pedacitos de corteza de pan mientras Sasha y Modka, sentadas sobre el horno, la observaban contentas de que la vieja estuviera tomando leche, hecho que indefectiblemente la condenaría a ir al infierno. Se sintieron reconfortadas y se echaron a dormir, pero Sasha, en su intento por conciliar el sueño, imaginaba el juicio final. Ardía un gran horno, como el de un alfarero, en tanto un espíritu maligno, con cuernos como los de una vaca y completamente negro, empujaba con un largo palo a la abuela hasta las llamas, tal como poco antes ella misma había hecho con los gansos. 5. El día de la Asunción, pasadas las 10 de la noche, las muchachas y muchachos que paseaban abajo por el prado comenzaron de repente a gritar y a chillar mientras echaban a correr en dirección a la aldea. Sin embargo, aquellos que se encontraban acomodados en lo alto, al borde del precipicio, en un primer instante no fueron capaces de comprender a qué se debía todo aquello. ¡Fuego! ¡Fuego! Se escuchó abajo un grito de desesperación. ¡Se nos está quemando! Aquellos que estaban sentados en lo alto volvieron la vista en derredor y ante ellos se abrió una imagen poco corriente y terrorífica. Sobre una de las isbas más apartadas, por encima de su tejado de paja, se alzaba una columna de fuego de un sasen de altura que se arremolinaba y chisporroteaba en todas direcciones como si fuera una fuente manando. De inmediato empezó a arder todo el tejado bajo una llama brillante y se oyó el crepitar del fuego. La luz de la luna se ensombreció y enseguida toda la aldea quedó sumida bajo una temblorosa luz rojiza. Se extendieron sobre la tierra unas sombras negras y olía a chamusquina. Los que habían llegado corriendo desde abajo estaban todos sofocados, no eran capaces de hablar a causa de su estremecimiento, se daban empujones, caían y, ante la falta de hábito a aquella viva luz, veían mal, por lo que ni siquiera se reconocían los unos a los otros. Era espantoso, y particularmente espantoso resultó ser que sobre las llamas, en medio del humo, siguieran revoloteando las palomas y que en la taberna, donde no se habían enterado del incendio, continuaran cantando y tocando el acordeón como si nada estuviera sucediendo. ¡La casa del tío Semyon está ardiendo!, gritó alguien en tono fuerte y adusto. María iba de un lado a otro alrededor de su isba, llorando, retorciéndose las manos, haciendo castañear sus dientes. Aunque el incendio estaba lejos, en el extremo opuesto, salió Nikolai con sus botas de fieltro y se asomaron a todo correr las niñas, ataviadas con sus camisolas. Junto a la isba del Desiatsky estaba la plancha de hierro para dar la señal de alarma. ¡Bam! 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 Se difundió por el aire, y ese sonido inquietante e insistente iba encogiendo los corazones y produciendo escalofríos. Las ancianas permanecían de pie con los iconos entre sus manos. Desde los patios echaban a la calle a las ovejas, los terneros y las vacas y sacaban las arcas, las pieles de cordero y las tinas. Un garañón moro al que no habían dejado suelto con su caballada porque daba coces y dañaba a los demás caballos, al verse en libertad recorrió una y otra vez la aldea, pataleando y relinchando hasta que de repente se detuvo al lado de una talega y empezó a golpearla con sus patas traseras. Dieron la alarma también desde la orilla opuesta, en la iglesia. Junto a la isba en llamas, eran tan intensos el calor y la luz
que se podía ver con nitidez cada brizna de hierba sobre el suelo. Encima de uno de los arcones que habían conseguido sacar estaba sentado Semyon, un campesino pelirrojo de nariz prominente que vestía chaqueta y, sobre su cabeza, un gorro profundamente calado hasta la altura de las orejas. Su esposa yacía boca abajo, gimiendo conmocionada. Un viejo de unos 80 años, parecido a un gnomo, bajito y con una gran barba, que aunque no era de la casa, evidentemente tenía algo que ver con el incendio, caminaba por allí cerca sin gorro y con un hatillo blanco entre las manos. El fuego se reflejaba en su calva. El starosta, Antti Sedelnikov, moreno de tez y de pelo, como un gitano, se acercó a la isba con un hacha y, sin que se supiera por qué razón, arrancó una tras otra todas las ventanas y, después, se dispuso a tajar el zaguán. «¡Muchachas, agua!», gritaba él. «¡Traed la máquina! ¡Moveos!». Los mismos campesinos que hacía un instante deambulaban por la taberna arrastraban ahora la máquina a apagafuegos. Todos ellos estaban borrachos, tropezaban, caían, y todos además lucían expresión de impotencia y lágrimas en los ojos. «¡Muchachas, esa agua!», gritaba el starosta, también borracho. «¡Moveos, muchachas!». Las mujeres y las muchachitas bajaban corriendo al lugar donde había un manantial, arrastraban hasta arriba los cubos y las tinajas bien llenos y, una vez vaciados en la máquina, se marchaban de nuevo a todo correr. Olga, María, Sasha y Modka también estuvieron llevando agua. Mujeres y niños la bombeaban. La manguera, entonces, silbaba y el starosta, a la vez que la dirigía lo mismo hacia la puerta que hacia las ventanas, obturaba el chorro con su dedo, provocando que ésta silbara con mayor intensidad. «¡Bravo, Antti!», se oyeron voces de ánimo. «¡Sigue!». Entonces Antti se encaramó al techo, entre las llamas, y empezó a gritar desde allí. «¡Bombead! ¡Bregad, ortodoxos, ante tan infeliz suceso!». Los campesinos permanecían allí de pie en tropel, sin hacer nada salvo observar el incendio. Nadie sabía en qué emplear sus fuerzas, nadie sabía nada, y eso que a su alrededor había unos almiares de grano, heno, cobertizos y varias pilas de chamarasca. También estaban allí de pie Kiriak y el viejo Opsip, su padre, ambos achispados, y, como deseando justificar su ociosidad, dijo el viejo dirigiéndose a la mujer que yacía en el suelo. «¿Para qué mortificarse, comadre? Sobre la isba pesa un gravamen. ¿Qué más te da?». Semyon, conversando con unos y con otros, contaba cómo había comenzado el incendio. «Ese viejecito del hatillo, un siervo del general Zhukov, en casa de nuestro general, que en gloria esté, trabajaba de cocinero. Pues se ha presentado en casa esta tarde. Déjame, me dijo, pasar aquí la noche. Y bueno, pues nos echamos un traguito, ya se puede imaginar». La mujer iba y venía alrededor del samovar para ofrecerle el té al viejecito, pero en mala hora colocó el samovar en el zaguán, pues se conoce que el fuego de la chimenea saltó directamente al tejado, a la paja, y lo uno llevó a lo otro. Por poco nos salimos ardiendo nosotros también. Hasta el gorro del viejo se ha quemado. Es toda una desgracia. Seguían golpeando la plancha de hierro sin desmayo, mientras repicaban con frecuencia las campanas de la iglesia al otro lado del río. Olga, toda ella bajo aquel fulgor, sofocada y mirando con horror las ovejas rojas y las rosadas palomas que revoloteaban entre el humo, corría arriba y abajo. Tenía la sensación de que aquel sonido penetraba en su alma como un espino punzante, que el incendio nunca sería sofocado, que Sasha estaba perdida. Entonces, cuando el techo de la isba se derrumbó con estrépito, ante la idea de que en ese mismo instante ardería toda la aldea sin remisión, se sintió débil y ya no fue capaz de seguir arrastrando el agua, así que se sentó en la cuesta dejando los cubos a su lado. Junto a ella, muy cerca, estaban sentadas otras mujeres que gimoteaban como en un entierro.
Sin embargo, en ese momento, desde la margen opuesta, desde la hacienda señorial, llegaron en 2 carros los administradores y los trabajadores, trayendo consigo otra máquina apagafuegos. A caballo apareció un estudiante con una guerrera blanca desabrochada, muy joven. Comenzaron a dar golpes con las hachas, colocaron una escalera junto al armazón de madera que estaba ardiendo y treparon por ella 5 personas a la vez, aunque al frente de todos iba el estudiante, que estaba rojo y gritaba con voz ronca, áspera y en un tono tal que daba la impresión de que el sofocamiento de incendios fuera para él una ocupación habitual. Deshicieron la isba tronco a tronco, desmontaron el establo, la empalizada y un almiar cercano. ¡No permitáis que la destrocen! Voces severas se escucharon entre la multitud. ¡No lo permitáis! Kiriak se dirigió hacia la isba con paso decidido, como si deseara impedir a los forasteros que la destrozaran, pero uno de los trabajadores le mandó de vuelta atrás y le dio una colleja en el cuello. Se oyó una risotada. El obrero le golpeó una vez más. Kiriak cayó y se arrastró a gatas hasta la multitud. Llegaron de la orilla opuesta 2 hermosas muchachas con sombreros de señora, probablemente las hermanas del estudiante. Se quedaron de pie algo retiradas, observando el incendio. Los troncos que habían apartado no estaban en llamas, pero humeaban con intensidad. El estudiante, que sujetaba la manguera, dirigió primero el chorro hacia aquellos troncos, a continuación hacia los campesinos y, por último, hacia las mujeres que arrastraban el agua. ¡George!, le gritaban las muchachas en tono de reproche y alarmadas. ¡George! El incendio fue sofocado, pero solo cuando empezaron a dispersarse percibieron que ya llegaba la alborada, que todos estaban pálidos y un poco atesados. Así lo parece siempre por la mañana temprano, cuando en el cielo se extinguen las últimas estrellas. Mientras se separaban, los campesinos se reían y se burlaban del cocinero del general Zhukov y de su gorro, que también se había quemado. Disfrutaban tomándose a broma el incendio, como si hasta les diera pena que hubieran apagado el fuego tan pronto. «Usted, caballero, ha trabajado de maravilla», le dijo Olga al estudiante. «Debería usted volver con nosotros a Moscú. Allí hay incendios casi a diario». «¿Es acaso usted de Moscú?», preguntó una de las señoritas. «Precisamente. Mi marido trabajaba en el Slaviansky Bazar, señora. Y esta es mi hija», señaló hacia Sasha, que tenía frío y se apretaba contra ella. «También moscovita, señora». Ambas señoritas dijeron algo al estudiante en francés y éste le dio a Sasha 20 kopecks. El viejo Opsi lo vio y, de pronto, la esperanza iluminó su cara. «Hay que agradecer a Dios, Su Excelencia, que no hubiera viento», dijo él dirigiéndose al estudiante, «pues habría prendido todo en un instante. Su Excelencia, bondadosos señores», añadió él desconcertado, en un tono más suave, «hace frío al amanecer, es necesario calentarse. Deme para media botella, sea usted amable». No le dieron nada y, refunfuñando, tomó el camino de vuelta a casa. Olga se quedó aún de pie en un extremo, observando cómo las 2 carretas atravesaban el río por un vado y cómo los señores avanzaban a pie por la pradera. Un carruaje les esperaba al otro lado, y, al llegar a la isba, le contó a su esposo con admiración. «¡Qué bondadosos! ¡Y qué guapos! Las señoritas eran como querubines». «¡Así revienten!», exclamó con malicia una somnolienta Fiocla. 6. María se sentía desdichada y decía que tenía muchas ganas de morir. A Fiocla, en cambio, toda aquella vida le resultaba agradable, la pobreza, la falta de higiene y los constantes insultos. Comía lo que le daban, sin exigencias, dormía donde y sobre lo que tocara, vertía las lavazas justo al pie mismo del zaguán, las tiraba desde el umbral y, sin contemplaciones, cruzaba el charco con los pies descalzos.
Ya desde el primer día había tomado inquina a Olga y a Nikolai porque a ellos no les gustaba aquella vida. A ver qué coméis aquí, nobles moscovitas, decía ella con maliciosa alegría. A ver. En cierta ocasión, una mañana de 1 de septiembre, sucedió lo siguiente. Fiocla, sonrosada a causa del frío, saludable, hermosa, trajo de abajo 2 cubos de agua. En aquel instante, María y Olga estaban sentadas a la mesa bebiendo té. «Té con azúcar», exclamó Fiocla en tono burlón. «Son unas auténticas señoras», añadió ella al dejar los cubos. «Si han cogido la moda de tomarse un té cada día. Tened cuidado, no os vayáis a hinchar con tanto té», prosiguió, dirigiendo a Olga una mirada de odio. «Se te ha puesto la jeta bien rolliza en Moscú, zampabollos». Levantó el balancín que usaba para transportar los cubos y golpeó a Olga en el hombro, haciendo que las 2 nueras alzaran las manos y dijeran: «¡Ah, padrecito!». Después, Fiocla se fue a lavar la ropa blanca al río, soltando improperios a tal volumen que resultó inevitable seguir escuchándola desde la isba durante todo el camino. El día llegó a su fin. Sobrevino la larga noche otoñal. En la isba hacían ovillos de seda. Todos ovillaban, salvo Fiocla. Ella se había ido al otro lado del río. Cogían la seda de una fábrica próxima, aunque la familia obtenía escaso beneficio de aquel trabajo, unos 20 kopecks a la semana. «En tiempos de los señores estaba mejor», decía el viejo mientras ovillaba la seda. «Primero trabajabas y luego comías y dormías, todo a su tiempo. Para comer tenías eschí y kasha y, en la cena, eschí y kasha también, pepinos y col en abundancia. Comías sin preocupación cuanto te apeteciera. También eran más severos con nosotros. Todos conocíamos nuestro lugar». Solo les proporcionaba luz una lamparita que ardía lúgubremente y ahumaba. Cuando alguien tapaba la llama y la extensa sombra caía sobre la ventana, era posible percibir la radiante luz de la luna. El viejo Opsi les contaba entonces, sin prisa ninguna, cómo vivían antes de la libertad, cómo en aquellos mismos lares, donde la vida ahora resultaba tan pobre y aburrida, cazaban con perros de presa, galgos y perros lebreles, y cómo durante las batidas daban de beber vodka a los campesinos, cómo iban a Moscú con bueyes enteros con pájaros abatidos para los señores jóvenes, cómo se castigaban a varazos a los malos o los enviaban a alguna heredad de ver mientras recompensaban a los buenos. También la abuela relató alguna cosa que otra. Ella lo recordaba todo, decididamente todo. Habló de su señora, una mujer buena y temerosa de Dios, cuyo marido era un juerguista y un libertino, y cuyas hijas sabe Dios cómo arreglaron sus matrimonios. Una se fue con un borracho, otra con un pequeño burgués, y la tercera se fugó en secreto. La propia abuela, que por entonces era una muchachita, había ayudado a que se fugara, y todas ellas murieron enseguida de pena, incluida su madre. Al evocar aquello, la abuela hasta derramó algunas lágrimas. De repente, alguien llamó a la puerta y todos se estremecieron. «Tío Opsi, deja que pase aquí la noche». Entró un viejecito pequeño y calvo, el cocinero del general Zhukov, el mismo cuyo gorro se había quemado. Se sentó y se quedó escuchando, aunque también él empezó a recordar y a contar diversas historias. Nikolai, que estaba sentado en el horno con las piernas colgando, prestaba atención y preguntaba todo el tiempo por las comidas que se solían preparar en tiempos de los señores. Se habló de albóndigas, de croquetas, de diferentes sopas, de salsas, y el cocinero, que también se acordaba bien de todo, citó comidas que ya no se hacían. Había, por ejemplo, un plato que se preparaba con los ojos de buey y que se llamaba al despertar por la mañana. ¿Y se preparaban por entonces las croquetas Marechal? No,
Nicolai movió la cabeza en señal de reproche y añadió: «¡Ay de usted, pobre cocinero!». Las muchachas, sentadas o tumbadas sobre el horno, dirigían hacia abajo la mirada sin pestañear. Parecía que fueran muchísimas, como querubines entre las nubes. Les gustaban aquellos relatos, suspiraban, se estremecían y palidecían ya fuera de emoción o de miedo, y escuchaban a la abuela sin siquiera respirar, sin moverse, pues era quien narraba las cosas más interesantes. Se echaron a dormir en silencio. Entonces los viejos, desazonados por los relatos y también conmovidos, se quedaron pensando en lo maravillosa que es la juventud, tras la cual, sin importar cómo ésta se haya desarrollado, solo se graba en nuestros recuerdos la impronta de cuán vivaz, alegre y conmovedora ha sido, y cuán terrible y fría resulta la muerte que acecha a la vuelta de la esquina. Mejor no pensar en ella. La lamparita se apagó. Por algún motivo, tanto la oscuridad y aquellos dos ventanucos impetuosamente iluminados por la luna como el silencio y el chirriar de la cuna solo lograban inspirar el sentimiento de que la vida ya había pasado y que, bajo ningún concepto, sería posible traerla de vuelta. Das una cabezadita, te adormeces, pero de pronto alguien te toca el hombro, te sopla en la mejilla, el sueño se disipa y da la impresión de que tu cuerpo se hubiera entumecido y de que pensamientos de muerte abordaran tu mente. Te vuelves hacia el otro lado, ya has olvidado a la muerte, pero merodean por tu mente pensamientos remotos, desesperantes, tediosos, sobre la necesidad, sobre los alimentos, sobre cómo ha subido el precio de la harina, pero un poco después vuelves a recordar que tu vida ya ha pasado y que no podrás traerla de vuelta. «Oh, Señor», suspiró el cocinero. Alguien golpeó muy levemente la ventanita. Probablemente Fiocla había regresado. Olga se levantó y, bostezando mientras susurraba una oración, abrió la puerta y, acto seguido, quitó el cerrojo del zaguán. No obstante, nadie entró. Solo el frío venteó desde la calle y todo se iluminó por la acción de la luz de la luna. A través de la puerta abierta se veía la calle, silenciosa, desierta, y la luna que flotaba en el cielo. «¿Quién anda ahí?», exclamó Olga a voz en grito. «Yo», se oyó en respuesta. «Soy yo». Al lado de la puerta, pegada de pie a la pared, estaba Fiocla completamente desnuda. Tiritaba de frío, le castañeaban los dientes y, bajo la vívida luz de la luna, parecía muy pálida, hermosa y extraña. En cierto modo, las sombras que se abatían sobre ella y el resplandor de la luna sobre su piel atraían bruscamente la atención y realzaban en especial sus cejas oscuras y su lozano y firme pecho. «Unos sinvergüenzas me han desnudado en la otra orilla y así me han dejado ir», exclamó ella. «He venido andando a casa sin ropa, tal como mi madre me parió. Tráeme algo para que me cubra». «Pero entra en la isba», dijo Olga en voz baja, también ella empezando ya a temblar. «No quisiera que me vieran los viejos». Lo cierto es que la abuela ya andaba inquieta y refunfuñando y que el viejo había preguntado: «¿Quién es?». Olga le llevó una camisa y una falda suya. Vistió a Fiocla y, después, las dos en silencio, procurando no hacer ruido con las puertas, entraron en la isba. «¿Eres tú, cebosa?», refunfuñó enojada la abuela al suponer de quién se trataba. «Bah, vaya contigo, pareces una noctámbula. No hay quien te meta en vereda». «No pasa nada, nada», susurró Olga mientras arropaba a Fiocla. «Nada, palomita». Se hizo de nuevo el silencio. Siempre dormían mal en la isba. Algo fastidioso e inoportuno impedía dormir a cada uno de ellos. Al viejo, su dolor de espalda. A la abuela, las preocupaciones y la malicia. A María,
el miedo, a los niños el picor y el hambre. Sin embargo, ahora también los sueños eran agitados, daban vueltas de un lado a otro, deliraban, se levantaban a beber. De repente, Fiocla comenzó a berrear con fuerza, con una voz áspera, pero enseguida se contuvo y ya solo en momentos puntuales gimoteó más baja y tenuemente cada vez antes de callarse. De vez en cuando, del otro lado, de más allá del río, llegaba el sonido de la campana del reloj, pero aquel reloj marcaba las horas de un modo un tanto desconcertante. Sonaron las 5 y luego las 3. «Oh, señor», suspiró el cocinero. Mirando a través de las ventanas, era difícil percibir si todavía seguía brillando la luna o despuntaba ya el amanecer. María se levantó y salió. Se podía escuchar cómo ordeñaba la vaca en el patio y decía: «¡Quieta!». Salió también la abuela. La isba estaba aún a oscuras, pero ya empezaban a distinguirse todos los objetos. Nicolai, que no había dormido en toda la noche, descendió del horno, extrajo su frac de un baulito verde, se lo puso y, aproximándose a la ventana, acarició sus mangas, se agarró los faldones y sonrió. Luego se quitó el frac con cuidado, lo recogió en el baúl y volvió a acostarse. María regresó y se dispuso a calentar el horno. Al parecer, todavía no había despertado por completo del sueño y, en aquellos instantes, dormía a la vez que trajinaba. Es probable que hubiera soñado alguna cosa o que le hubieran venido a la memoria los relatos del día anterior, pues se estiró con dulzura delante del horno y dijo: «No, la libertad es mejor». 7. Llegó el amo. Así llamaban en la aldea al comisario de la policía del distrito. ¿Cuándo y para qué iba a ir? Se había sabido esa misma semana. En Súkovo solo había 40 patios, pero se habían acumulado más de 2.000 rublos en deudas entre las del Estado y las del Zemstvo. El comisario del distrito se detuvo en la taberna. Se pimpló allí 2 vasos de té y, a continuación, se encaminó a pie hacia la isba del starosta, alrededor de la cual aguardaba ya una muchedumbre de morosos. El starosta, Antti Sedelnikov, a pesar de su juventud, apenas tenía 30 y pocos años, era severo y siempre tomaba partido por los jefes, aunque también él fuera pobre y pagara con apuro sus impuestos. Por lo visto, le gustaba ser starosta y disfrutaba con esa sensación de poder, aunque no supiera exteriorizarla de otro modo que no fuera a través de la severidad. En el consejo le temían y le obedecían. De tanto en tanto agarraba a algún borracho en la calle o en las inmediaciones de la taberna, le ataba las manos a la espalda y le metía en la cárcel. Una vez incluso metió en la cárcel a la abuela porque, después de presentarse en el consejo en lugar de Opsip, empezó a soltar improperios, y la retuvo allí un día entero. No había vivido en la ciudad y nunca había leído libros, pero había sacado de algún lado unas pocas palabras cultas y le gustaba recurrir a ellas durante la conversación, hecho por el que era respetado, aunque no siempre se comprendiese lo que decía. Cuando Opsi entró en la isba del starosta con su libro de los campesinos tributarios, el comisario del distrito, un viejo flaco con largas patillas canosas y cazadora gris, estaba sentado a la mesa, en la esquina anterior, haciendo una anotación. La isba estaba limpia, todas las paredes aparecían cubiertas de imágenes de revistas y, en el lugar más visible, junto a los iconos, colgaba un retrato de Battenberg, un antiguo príncipe búlgaro. De pie al lado de la mesa, con los brazos cruzados, se encontraba Antti Sedelnikov. Su excelencia, debe 119 rublos, dijo cuando le tocó el turno a Opsip. Antes de Pascua pagó 1 rublo, pero desde entonces ni 1 kopek. El comisario de policía levantó los ojos en busca de Opsip y le preguntó: «¿Y a qué se debe eso, hermanito?». «Tenga misericordia, su excelencia.
empezó a decir Opsi agitado. Permita que le diga lo que el año pasado me propuso un señor de Liutorevskoye. Opsi, me dijo, véndeme el heno, tú véndemelo. ¿Por qué no? Yo tenía unos 100 puts para su venta. Lo habían cegado las mujeres en la orilla del río. Bueno, pues acordamos el precio. Todo iba bien, de buen grado. Siguió quejándose ante el starosta sin parar de volverse hacia los campesinos, como si pretendiera invitarlos a hacer de testigos. Tenía la cara roja y sudaba, y su mirada se había vuelto penetrante y maliciosa. «No comprendo por qué me cuentas todo esto», dijo el comisario de policía. Te he preguntado por qué no pagas los atrasos. Ninguno de vosotros paga y yo he de responder por vosotros. No tengo medios. Son estas palabras sin efecto, Su Excelencia, dijo el starosta. En realidad, los Chiquildeye son de condición deficiente, pero tenga la bondad de preguntar a los demás. La causa de todo es el vodka. Y muy sinvergüenzas, y sin lucidez ninguna. El comisario de policía apuntó algo y le dijo a Opsi tranquilamente, sin levantar el tono, como si pidiera un vaso de agua: «Lárgate». Él también salió enseguida. Cuando subió a su barata calesa y tosió, era ya más que evidente, a juzgar por la posición de su larga y fina espalda, que ya no se acordaba ni de Opsi, ni del starosta, ni de las deudas de Súkovo, sino que iba pensando en sus cosas. Sin embargo, no había tenido tiempo de alejarse ni siquiera una versta cuando Antisedelnikov salía de la isba de los Chiquildeyev, llevándose el samovar y con la abuela, a punto de estallarle el pecho, caminando y chillando estrepitosamente tras él. «No te lo daré, a ti no te lo doy, maldito». Él caminaba con celeridad, dando pasos largos, mientras ella le perseguía sofocada, casi cayéndose, encorvada, colérica. El pañuelo se le había bajado hasta la altura de los hombros y sus cabellos plateados, con un destello verdoso, ondeaban al viento. De repente se paró y, como una auténtica amotinada, empezó a golpearse el pecho con los puños y a gritar todavía más fuerte, con una melodiosa voz próxima al sollozo. «Ortodoxos, que en Dios creéis, padrecitos, me han ofendido. Queridos, uníos a mí. Oh, queridos, amparadme». «Abuela, abuela», dijo el starosta con severidad, «mantén la cordura». Sin el samovar, todo se volvió completamente tedioso en la isba de los Chiquildeye. Había algo humillante en aquella pérdida, algo ofensivo, como si de pronto hubieran privado a la isba de su honor. Hubiera sido mejor que el starosta hubiese cogido y se hubiese llevado la mesa, todos los bancos, todos los pucheros. No parecería haber quedado tan vacía. La abuela gritaba, María lloraba y, al verla, también las niñas lloriqueaban. El viejo, que se sentía culpable, permanecía sentado cabizbajo y en silencio en un rincón. También Nikolai callaba. La abuela le quería y le compadecía, pero en aquel instante olvidó ese sentimiento de piedad y, de repente, le impelió con improperios y reproches, enarbolando el puño justo delante de su rostro. Le decía a voz en grito que él era el culpable de todo, claro, porque había enviado tan poco dinero cuando en sus cartas presumía de que en el Slaviansky Bazar ganaba 50 rublos al mes. ¿Por qué se había presentado allí y, además, con su familia? Si moría, ¿con qué dinero iban a enterrarle? Daba lástima mirar a Nikolai, a Olga y a Sasha. El viejo refunfuñó, cogió su gorro y se marchó a casa del starosta. Ya oscurecía. Antisedelnikov, con los carrillos inflados, soldaba algo junto al horno, atufaba. Sus hijos, delgados y faltos de aseo, no mejores que los de los Chiquildeyev, retozaban por el suelo. Su mujer, fea y ventruda, ovillaba seda.
Era una pobre familia infeliz en cuyo seno solo Antip lucía gallardo y elegante. Sobre un banco, dispuestos en hilera, había 5 samovares. El viejo pronunció una oración en honor a Battenberg y dijo: «Antip, ten misericordia, devuélvenos el samovar, por Cristo». «Trae 3 rublos y entonces podrás cogerlo». «No tengo medios». Antip inflaba los carrillos. El fuego ululaba y chisporroteaba, reflejándose en los samovares. El viejo estrujó el gorro y añadió, tras reflexionar un instante: «Dámelo». El ya de por sí moreno starosta parecía ahora completamente negro y recordaba a un brujo. Se volvió hacia Opsy y exclamó con presteza y prontitud: «Todo depende del jefe del Zemstvo. En la sesión administrativa del día 26 puedes exponer la motivación de tu desaveniencia verbalmente o sobre el papel». Opsy no comprendió nada, pero se contentó con eso y se marchó a casa. Unos 10 días más tarde volvió a presentarse el comisario del distrito. Permaneció allí apenas 1 hora y se fue. Durante aquellos días el tiempo se había vuelto ventoso, frío. Hacía mucho ya que el río se había helado, aunque no habían llegado las nieves, y la gente acababa exhausta por no tener caminos en condiciones. En cierta ocasión, un día de fiesta, los vecinos se acercaron a casa de Opsy para sentarse allí un rato y conversar antes de que anocheciera. Hablaron en la oscuridad, pues habría sido un pecado trabajar, así que tampoco se molestaron en encender la lumbre. Se habían conocido algunas novedades bastante desagradables. Como consecuencia de las deudas, se habían llevado las gallinas de 2 o 3 casas y se las habían enviado a la dirección del Bolotz, y, una vez allí, habían acabado espichándola porque nadie les había dado de comer. También habían incautado algunas ovejas y, mientras las transportaban y las pasaban de un carro a otro, ya atadas, una había muerto. En aquel momento intentaban dilucidar la siguiente cuestión: ¿quién era el culpable? «El Zemstvo», dijo Opsy. «¿Quién si no?» «Eso ya se sabe, el Zemstvo». Culparon de todo al Zemstvo, de las deudas, de las represiones y de las malas cosechas, aunque ni uno solo sabía en qué consistía el Zemstvo. Y así había sucedido desde los tiempos en que los campesinos ricos, que tenían sus propias fábricas, tiendas y hospederías, fueran consejeros del Zemstvo, quedaran descontentos y, acto seguido, comenzaran a repudiar la institución en sus fábricas y tabernas. Hablaron de que Dios no les enviaba la nieve. Era preciso ir a por leña, pero sobre los endurecidos mogotes de tierra no se podía avanzar ni con los carros ni a pie. Antes, unos 15 o 20 años atrás, e incluso antes, las conversaciones en Sukovo eran mucho más interesantes. Por entonces, cada viejecito tenía el aspecto de encontrarse en posesión de un misterio, de saber algo, de estar a la espera de algo. Se hablaba de una misiva con caracteres dorados, de reparticiones, de nuevas tierras, de tesoros. Se mencionaban ciertas cosas. En cambio, ahora los habitantes de Sukovo carecían de cualquier tipo de misterio. Toda su existencia parecía hallarse en la palma de su mano, con todo a la vista, y únicamente eran capaces de hablar de las necesidades, de la comida, de que aún no había nieve. Se quedaron callados y de nuevo se acordaron de las gallinas y las ovejas y comenzaron a intentar dilucidar quién era el culpable de todo aquello. «¿El Zemstvo?», exclamó Opsy con pesar. «¿Quién si no?». 8. La iglesia parroquial se hallaba a 6 verstas en Kosogorovo, aunque solo la frecuentaban por necesidad, cuando había que celebrar un bautizo, una boda o un funeral. Para rezar iban al otro lado del río. Los días de fiesta, si hacía buen tiempo, las muchachas se arreglaban y acudían a misa en tropel. Resultaba alegre ver cómo atravesaban el prado con sus vestidos rojos, amarillos y verdes. Si el tiempo era malo, se quedaban todos en casa.
ayunaban y se confesaban en la parroquia. A quienes no tenían tiempo de acudir a confesarse durante la Cuaresma, el cura les cobraba 15 copecs por dar una vuelta durante la Pascua alrededor de su isba. El viejo no creía en Dios, pues prácticamente nunca pensaba en él. Reconocía la existencia de lo sobrenatural, pero pensaba que eso atañía solo a las mujeres. Así que, cuando le hablaban de la religión o de sucesos milagrosos y le hacían cualquier pregunta, alegaba de mala gana rascándose. Pues, ¿quién sabe? La abuela sí creía, pero sin demasiada devoción. Todo se entremezclaba en su memoria y apenas comenzaba a pensar en los pecados, en la muerte y en la salvación del alma. La necesidad y las preocupaciones se apoderaban de su pensamiento y se olvidaba enseguida de aquello en lo que había empezado a cavilar. No recordaba las oraciones y, normalmente, por las noches, cuando se iba a dormir, se plantaba delante de las imágenes y bisbiseaba: Virgen de Kazán, Virgen de Smolensk, Virgen de las Tres Manos. María y Fiocla se persignaban, ayunaban y confesaban todos los años, pero no comprendían nada. No habían enseñado a los niños a rezar, nada les habían dicho de Dios, ni les habían inculcado precepto ninguno. Tan solo les había prohibido tomar leche y carne durante la abstinencia. En las demás familias sucedía prácticamente lo mismo. Pocos eran los que creían, pocos los que comprendían algo. Aún así, a todos les gustaba la Sagrada Escritura, les gustaba de un modo tierno, piadoso, pero no había libros, no habían tenido nunca quien les leyera y les explicara nada, así que, como ahora Olga les leía a veces el Evangelio, era respetada y todos la trataban de usted, tanto a ella como a Sasha. Olga acudía con frecuencia a las fiestas sagradas y a los tedeums de las aldeas vecinas y de la cabeza del distrito, donde había 2 monasterios y 27 iglesias. Era distraída y, por eso, mientras estaba de peregrinación, se olvidaba por completo de su familia, así que, cuando regresaba a casa, y no antes, de pronto redescubría con alegría que tenía esposo e hija y, entonces, comentaba sonriendo y radiante: Dios me tiene en su gracia. Cuanto pasaba en la aldea le parecía detestable y le atormentaba. Por San Elías bebían, por la Asunción bebían, por la conmemoración de la exaltación de la cruz bebían. El día de la festividad del manto de la Virgen se celebraba la fiesta parroquial en Súkovo y, con esa excusa, los campesinos se pasaban 3 días bebiendo. Llegaban a beberse 50 rublos de dinero público y, además, luego se dedicaban a ir recopilando vodka por todos los patios. El primer día mataron un carnero en casa de los Chikhildeyev y comieron carnero por la mañana, en el almuerzo y durante la cena. Comieron en grandes cantidades y, además, luego, de madrugada, los niños se levantaron para tomar otro bocadito. Kiriak se pasó los 3 días completamente borracho, se bebió todo, hasta el gorro y las botas, y le dio tal paliza a María que tuvieron que echarle agua por encima a la mujer para que ésta recobrara el sentido. Después, todos se sintieron avergonzados y asqueados. Por otra parte, también en Súkovo, igualmente conocida como la Kayovka, celebraban una vez al año una auténtica festividad religiosa. Tenía lugar en agosto, cuando sacaban en procesión por todo el distrito, de aldea en aldea, la imagen de la Virgen dadora de vida. Aquel día, mientras esperaban por ella en Súkovo, reinaba el silencio y el cielo estaba nublado. Por la mañana, las muchachas, ataviadas con sus vestidos más elegantes y coloridos, habían salido al encuentro del icono, pero hasta el anochecer, entre cánticos y el repiqueteo de las campanas del otro lado del río, no regresó con ella la procesión de la cruz. Una enorme muchedumbre de conocidos y extraños invadió la calle. Ruido, polvo, hacinamiento. El viejo, la abuela, Kiriak, todos tendían sus manos hacia el icono, lo miraban con avidez
y decían entre lágrimas: «Intercesora, Madre nuestra, intercesora». Daba la impresión de que de pronto todos hubieran comprendido que no existía un vacío entre la tierra y el cielo, que los ricos y poderosos no se habían apoderado aún de todo, que existía todavía un medio para defenderse de las ofensas, de la tiranía esclavista, de la insoportable y pesada necesidad, del espantoso vodka. «Intercesora, Madre nuestra», sollozaba María. «Madre». Pero oficiaron la misa, se llevaron el icono y todo empezó a sucederse según las viejas pautas, es decir, que de nuevo empezaron a oírse las mismas voces rudas y ebrias desde la taberna. Solo temían a la muerte los campesinos ricos, los cuales, cuanto más se habían enriquecido, menos creían en Dios o en la salvación del alma y, únicamente por miedo al fin del mundo y por si acaso, ponían alguna vela o encargaban una misa. Sin embargo, los campesinos más pobres no tenían miedo de la muerte. Tanto al viejo como a la abuela les habían dicho abiertamente y a la cara que ya habían vivido demasiado, que les había llegado la hora de morirse, pero ellos como si nada. Tampoco sentían el más mínimo pudor al decirle a Fiocla en presencia de Nicolai que, cuando éste muriera, a Denis, su marido, le licenciarían y le mandarían del servicio militar a casa. María no solo no temía a la muerte, sino que incluso le daba lástima que tardara tanto en llegar y no había logrado evitar experimentar un sentimiento de felicidad cuando sus hijos habían muerto. La muerte no les inspiraba temor, pero, en cambio, se referían a todas las enfermedades con un miedo exagerado. Bastaba cualquier insignificancia, una indigestión, un ligero escalofrío, para que la abuela se acostara inmediatamente sobre el horno, se arropara y comenzara a gemir con fuerza e insistencia. «Me muero». El anciano corría en busca del sacerdote y le daban a la abuela la comunión y la extremaunción. Hablaban con mucha frecuencia de resfriados, de lombrices, de excrescencias que deambulaban por el vientre y acababan llegando al corazón. Más que nada temían a los resfriados y, por eso, incluso en verano se abrigaban mucho y buscaban el calor del horno. A la abuela le gustaba que la examinaran, así que visitaba con asiduidad el hospital, donde no decía que tenía 70 años, sino 58. Suponía que, si el doctor sabía su verdadera edad, no la asistiría y que, en vez de curarla, le diría que ya le había llegado su hora. Solía acudir al hospital por la mañana temprano, llevándose consigo a 2 o 3 de las muchachas, y volvía por la tarde, hambrienta y enfadada, con unas gotas para ella y algún que otro ungüento para las niñas. Una vez se llevó también a Nicolai, que estuvo tomando las gotas durante un par de semanas y afirmó encontrarse mejor. La abuela conocía a todos los doctores, practicantes y curanderos en un radio de 30 verstas, pero ninguno era de su gusto. Durante la festividad del manto de la Virgen, mientras el sacerdote daba una vuelta con la cruz alrededor de la isba, el sacristán le dijo que en la ciudad, en las proximidades del presidio, vivía un viejecito, un antiguo practicante militar que curaba muy bien, así que le aconsejó que le visitara. La abuela le hizo caso. Conforme cayó la primera nevada, se fue a la ciudad y se trajo a un viejecito barbudo, un converso de largos faldones y toda la cara cubierta de venas azules. Cuando llegaron, había unos hombres trabajando en la isba, un viejo sastre de espantosos anteojos que de unos andrajos recortaba los patrones para un chaleco y 2 muchachos jóvenes que abatanaban con lana unas botas de fieltro. Kiriak, al que habían despedido por emborracharse y ahora vivía en la casa, estaba sentado al lado del sastre, reparando una collera. El ambiente en la isba resultaba opresivo, sofocante y hediondo. El converso examinó a Nicolai y dijo que era imprescindible someterle a una terapia de ventosas chinas. Él mismo le aplicó las ventosas mientras el viejo sastre, Kiriak y las muchachas permanecían observando allí de pie. Todos ellos creyeron ver cómo la afección abandonaba el cuerpo de Nicolai.
También él observaba cómo las ventosas, una vez adheridas a su pecho, se llenaban poco a poco de una sangre oscura y sentía como si en efecto algo manara de su interior. Entonces sonrió de placer. «Esto es bueno», decía el sastre. «Quiera Dios que funcione». El converso le puso 12 ventosas y, luego, otras 12. Se hartó de té y se marchó. Nikolai empezó a temblar. Su rostro se asesinó y, tal como dijeron las mujeres, se contrajo como un puño. Los dedos se le pusieron azules. Se arrebujó en una manta y también con una zamarra, pero cada vez tenía más frío. A la caída de la tarde, comenzó a sentir cierta melancolía. Pidió que le colocaran en el suelo. Le pidió al sastre que no fumara más. Después se tranquilizó y, al llegar la mañana, murió. 9. Oh, qué invierno más riguroso y qué largo. Ya en Navidad se quedaron sin cereal propio y tuvieron que empezar a comprar harina. Por la noche, Kiriak, que seguía viviendo en la casa, organizaba toda clase de escándalos, aterrorizando a todo el mundo. Por la mañana, el dolor de cabeza y el sentimiento de vergüenza le atormentaban y daba lástima solo mirarle. En el establo se oían día y noche los mugidos de la vaca hambrienta que desgarraban el corazón de la abuela y de María. Además, toda aquella época hizo un frío muy intenso que provocó que crecieran muy alto los montones de nieve. El invierno se alargó. El día de la Anunciación hubo una verdadera tormenta invernal y, todavía en Pascua, nevó. No obstante, también el invierno llegó a su fin. A comienzos de abril, los días eran cálidos y las noches todavía gélidas. El invierno se resistía, pero al final la calidez del día se impuso. Los arroyos empezaron a fluir y los pájaros a cantar. Las aguas primaverales anegaron todos los prados y arbustos de las inmediaciones del río, y todo el espacio comprendido entre Súkovo y la orilla opuesta fue enseguida ocupado por un enorme golfo sobre el que, aquí y allá, alzaban el vuelo bandadas de patos salvajes. El ocaso primaveral, de color del fuego y con nubes algodonadas, ofrecía cada atardecer algo extraordinario, nuevo, increíble, eso precisamente de lo que luego desconfías cuando ves los mismos tonos y las mismas nubes en un cuadro. Las grullas pasaban volando rápido, muy rápido, y graznaban con nostalgia, como si reclamaran nuestra compañía. De pie al borde del precipicio, Olga permaneció largo rato contemplando la crecida, el sol y la radiante iglesia que parecía haber rejuvenecido, mientras le brotaban las lágrimas de sus ojos y su respiración se entrecortaba porque deseaba vehementemente irse donde fuera, al primer lugar donde se posara su mirada, aunque fuese al fin del mundo. Ya estaba decidido que volvería a irse a Moscú de camarera y que partiría con ella Kiriak para buscar un empleo de portero o de lo que fuera. Ah, irse cuanto antes. Cuando todo se secó y empezó a hacer calor, prepararon la partida. Olga y Sasha, con sendos morrales a la espalda, ambas calzadas con alpargatas, partieron poco antes de la alborada. También salió María a acompañarlas. Kiriak no se encontraba bien e iba a quedarse en casa unas semanas más. Por última vez, Olga rezó ante la iglesia, pensando en su marido, pero no rompió a llorar. Tan solo su rostro se arrugó y adquirió una expresión desagradable, como la de una vieja. Había adelgazado a lo largo del invierno, se había afeado, había encanecido un poco y, ahora, en lugar de su amabilidad anterior y de su agradable sonrisa, su rostro lucía la expresión sumisa y triste del dolor sufrido y su mirada encerraba cierta inexpresividad e impasibilidad, como si ya no oyera nada. Le daba pena despedirse de la aldea y de los campesinos. Recordó cómo habían trasladado el cuerpo de Nikolai. Recordó que en casi todas las isbas se había encargado una misa de difuntos y que todos habían llorado, compadeciéndose de su dolor. En el curso de aquel verano y de aquel invierno, había habido momentos y días en los que le había parecido que aquellas personas llevaban peor vida incluso que el ganado. Vivir con ellos había sido horrible.
Eran rudos, deshonestos, sucios, borrachos, no vivían en armonía y discutían constantemente porque no se respetaban, sino que se temían y sospechaban los unos de los otros. ¿Quién regenta las tabernas y emborracha al pueblo? El campesino. ¿Quién se gasta y se bebe el dinero de la comunidad, de las escuelas y de las iglesias? El campesino. ¿Quién ha robado a su vecino, ha provocado incendios o ha declarado en falso ante un tribunal por una botella de vodka? ¿Quién es el primero que se enfrenta a los campesinos en las reuniones del Semsto y en otras? El propio campesino. Sí, vivir con ellos había sido horrible, pero con todo y con eso, eran personas y, como tales, sufrían y lloraban como el resto de las personas, y no había nada en su vida para lo que no se pudiera hallar justificación. Un trabajo duro que hace que por las noches te duela todo el cuerpo, la crudeza de los inviernos, la escasez en las cosechas, el hacinamiento. Carecen de ayuda y no esperan que llegue de parte alguna. Los más pudientes y poderosos no pueden brindar su ayuda porque son rudos y deshonestos, unos borrachos que se insultan de un modo execrable. El funcionario de baja estofa o el administrador trata a los campesinos como a vagabundos e incluso a los starshinas y los starostas de la iglesia les habla de tú y se considera con pleno derecho a ello. Pero, ¿acaso pueden ofrecer ayuda alguna o un buen ejemplo personas mezquinas, ávidas, depravadas y perezosas que irrumpen en la aldea solo con la idea de ofender, desplumar y amedrentar? Olga recordó el lamentable y humillante aspecto que tenían los viejos cuando aquel invierno se llevaron a Kiriak para castigarle a varazos. Ahora le daba pena de todas esas personas y, mientras caminaba, no lograba apartar la vista de las isbas de los alrededores. Tras recorrer a su lado unas 3 verstas, María se despidió, se dejó caer a continuación sobre sus rodillas y comenzó a lamentarse a voz en grito, con el rostro pegado a la tierra. Otra vez me he quedado sola. Pobrecita de mí, pobre infeliz. Así siguió lamentándose largo rato, un prolongado intervalo durante el cual Olga y Sasha pudieron ver cómo ella, de rodillas y llevándose las manos a las sienes, se inclinaba hacia un lado, ante alguien, mientras los grajos revoloteaban sobre su cabeza. El sol se alzó alto, hacía calor, Súcovo quedó atrás, lejos ya. Resultaba agradable caminar. Olga y Sasha se olvidaron enseguida tanto de la aldea como de María, pues todo les parecía alegre, todos les servía de distracción. Un túmulo aquí, allá una hilera de postes telegráficos que se sucedían uno tras otro sin destino conocido, desapareciendo en el horizonte mientras zumbaban misteriosamente sus cables. Se ve allí a lo lejos, completamente rodeado de verde maleza, un pequeño caserío que desprende un aroma a humedad, a cáñamo y que, por algún motivo, transmite la sensación de que son personas felices quienes lo habitan. Yace acá el esqueleto de un caballo que proporciona un solitario tono blanquecino al campo. Empiezan a cantar las alondras con inquietud y se llaman las codornices, y grita el rascón como si, en efecto, alguien estuviese tirando de una vieja laña de hierro. A mediodía, Olga y Sasha llegaron a una aldea grande. Allí, en una amplia calle, coincidieron con aquel viejecito, con el cocinero del general Zhukov. El hombre tenía calor, por lo que su calva, sudorosa y roja, centelleaba bajo el sol. En un primer momento, ni Olga ni él se reconocieron el uno al otro, pero luego volvieron la mirada a un tiempo, cayeron en la cuenta y, sin intercambiar una sola palabra, cada cual prosiguió su camino. Deteniéndose junto a las ventanas abiertas de una isba que parecía la más rica y nueva, Olga se inclinó y dijo con fuerza y voz cantarina: «Cristianos ortodoxos, denme una limosna, por Cristo, que vuestra misericordia garantice a vuestros padres el reino de los cielos, la paz eterna». «Cristianos ortodoxos», empezó a cantar Sasha, «dennos algo, por Cristo,
que vuestra misericordia garantice el reino de los cielos.